Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. El Tribunal Supremo de Justicia me ha dicho en una decisión histórica que el decreto de emergencia económica está plenamente vigente. La situación en esos 60 días, lejos de mejorar, se ha agravado. Que el gobierno trata de resolver su crisis fiscal, principalmente, agravando la crisis del pueblo venezolano. El presidente Maduro reactivó el sector automotriz, mientras que el Parlamento negó prórroga del decreto de emergencia económica. Instituciones bancarias trabajarán en horario normal los días 21, 22 y 23 de marzo. Tribunal brasileño anuló nombramiento de Lula da Silva como jefe de gobierno, mientras que el Congreso analizará validez de juicio contra Dilma Rousseff. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Madeleine González. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro puso en marcha el Plan Nacional de Reactivación del Sector Automotriz, el cual permitirá a la industria comenzar un nuevo ciclo que contempla la producción de más de 559.000 vehículos y 10 millones de motos en 5 años, y que posibilite al sector generar divisas propias. En primer lugar, lanzar algunos de estos modelos que vamos a ver para la exportación, y seguramente la exportación de estos vehículos con todas las facilidades impositivas que ha aprobado. Estos vehículos para la exportación van a dar un afluente de recursos convertibles en dólares, en euros, en yuanes, para acceder a su vez a parte de la materia prima para producir los vehículos nacionales. El otro afluente, que es la inversión de particulares en dólares, en moneda convertible, en cuentas en Venezuela, en la banca venezolana, invertir para traer las piezas y partes para ensamblar modelos en Venezuela para la venta en el mercado nacional en bolívares. Durante el encuentro al que asistieron representantes de las principales casas automotrices, el mandatario nacional indicó que todas las empresas del sector deberán fabricar un vehículo familiar ajustado a las condiciones del país. Hacer un vehículo, en cada industria automotriz tenemos que hacerlo, un vehículo familiar, en las condiciones de Venezuela, muy ahorrador de gasolina, y que podamos irlo ofertando de manera creciente 2016, 2017, 2018, 2019, de manera estable a la familia venezolana. Me dicen que está planificado hacer un Corolla, ¿verdad?, en esas condiciones. El jefe de Estado indicó que el Tribunal Supremo ratificó la vigencia del decreto de emergencia económica. El Tribunal Supremo de Justicia me ha dicho en una decisión histórica que el decreto de emergencia económica está plenamente vigente, que las razones por las cuales ha sido activado para proteger al país nacional e internacionalmente están plenamente vigentes. La Asamblea Nacional, bueno, ha tomado un rumbo errático. Lo lamento, porque he hecho 1000 llamados, he tendido 1000 manos, pero parece que las agendas particulares de grupos, la agenda politiquera, la agenda baja se impone. Por otro lado, informó que partirá a Cuba en las próximas horas para trabajar en un conjunto de acuerdos binacionales. Denunció además la existencia de un golpe mediático y judicial contra el gobierno de Brasil y Luis Ignacio Lula da Silva. El gobierno nacional revisará los costos de producción de todos los insumos básicos que se comercializan en el país. El margen de ganancia de cada rubro y eslabón de la cadena dependerá de cada producto. La nueva política de precios apunta ante todo a garantizar lo que ya hemos señalado, el acceso a los bienes, la calidad de los productos,
el estímulo a la producción, así que en este caso nuestro esfuerzo va dirigido allí. La revisión de los costos de producción de los alimentos e insumos básicos que tanto han pedido los representantes del sector privado será realidad en los próximos días, ahora que el Gobierno Nacional ha decidido implementar un nuevo sistema de políticas de precios. Todos los sectores van a tener garantizados sus márgenes para que justamente la economía pueda funcionar y podamos tener una expansión de nuestras capacidades. Desde el Gobierno Nacional esperan que la asignación de 14.500 bolívares a través de la tarjeta de las misiones permita a quienes reciben este subsidio enfrentar el incremento de precios que se avecina. Las decisiones que estamos tomando, ante todo le decimos al pueblo de Venezuela, es para la protección de ustedes. Hermanos y hermanas de Venezuela, es para ustedes. Con la implementación de estas medidas, desde el Gobierno Nacional esperan reducir en por lo menos 40% el índice inflacionario del país, cifra que fue calculada por el Banco Central de Venezuela en más de 180% durante el año 2015. Carlos Eduardo Martínez, Televen. La Asamblea Nacional negó la prórroga de 60 días para el decreto de emergencia económica presentada por el Ejecutivo Nacional. El presidente del Banco Central de Venezuela no compareció ante el Parlamento. En el acuerdo aprobado por la bancada opositora se señala que la solución a los graves problemas que afectan a la economía no radica en el otorgamiento de poderes exorbitantes al gobierno, sino a la rectificación de las políticas económicas. Lo único que hizo en esos 60 días fue el decreto para modificar la unidad tributaria. No hizo más nada. Por otra parte, la situación en esos 60 días, lejos de mejorar, se ha agravado. Que el gobierno trata de resolver su crisis fiscal, principalmente, agravando la crisis del pueblo venezolano. Impuestos, alza de precios, y no alza de precios cualquiera, alza de precios de hasta 1.500 en algunos rubros, como el caso del café. Es decir, una espiral inflacionaria que está devorando los salarios y el poder adquisitivo de los venezolanos. Para la bancada del Polo Patriótico, la negativa de la oposición forma parte de intereses electorales y políticos. Es la miopía política, decir, no, es que no tenemos la información para saber si en Venezuela hay o no hay una emergencia económica. Ningún venezolano tiene hoy duda de que hay una emergencia económica. Les repito, yo creo que esta cifra es suficiente argumento para decretar la emergencia económica por parte de la Asamblea. Venezuela era un país que recibía 3.500 millones de dólares mensuales. Estamos recibiendo 70 millones de dólares mensuales. Si eso no es suficiente para los diputados de oposición considerar que debemos decretar la emergencia económica, no sé en qué país viven. El gran ausente de este debate fue el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, quien se excusó por razones personales graves. En esa misma fecha, 15 de marzo, sostuve conversación telefónica con el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, quien me planteó la posibilidad de diferir la comparecencia del presidente del Banco Central para el día 22 de marzo y le observé que esta Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución, tenía simplemente hasta este sábado de esta semana para resolver la materia, porque si no se producía el silencio administrativo. La Asamblea Nacional retomará sus sesiones ordinarias a partir del 29 de marzo. Asimismo, se prevé que el 5 de abril se presente al Ejecutivo una serie de propuestas para enfrentar la crisis económica. Mardoley Prim, Televen. En nombre de la Fuerza Armada Nacional, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó las recientes declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama, en las que llamó al referendo para el cambio del gobierno de Nicolás Maduro. Hago un llamado a toda la Fuerza Armada, a todos los oficiales, para que tengamos conciencia de la alta peligrosidad, no solamente del decreto, sino del corolario que se ha formado después de ese decreto, ante las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de considerar a Venezuela como un gobierno ilegítimo. Padrino López indicó que la Fuerza Armada Nacional no solo está para la defensa del país, sino también para la patria. Debemos rechazar con contundencia, con mucha contundencia, estas declaraciones que, repito, no son unas declaraciones más, son unas declaraciones muy peligrosas para la paz, no solamente de Venezuela, sino también para la paz de Latinoamérica y el Caribe.
El ministro de la Defensa aseguró que las pretensiones de la oposición venezolana sobre el referendo revocatorio son injustificadas, ya que se eligió de manera constitucional al presidente Nicolás Maduro. El CENIAT, a través de su cuenta en Twitter, informó que trabajará los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa en horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los módulos ubicados en los centros comerciales laborarán hasta el domingo 20 de marzo y retomarán sus actividades el lunes 28. Las instituciones bancarias trabajarán en horario normal los días 21, 22 y 23 de marzo por ser su actividad un servicio público. Así lo informó la Superintendencia de Bancos Sudeban en una circular enviada a las instituciones. La comunicación agrega que deberán gestionar todo lo conducente en aras de permitir, como mínimo, el uso de los cajeros automáticos y la banca por Internet. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, envió un comunicado a la Sociedad Mercantil Telefónica Venezolana Movistar, en donde exhortó a la empresa a detener el aumento de precios de sus servicios. En el escrito, CONATEL exige a Telefónica Movistar suspender la aplicación del ajuste hasta tanto haya culminado el análisis técnico correspondiente y se pueda discutir con la operadora los detalles de la aplicación. CONATEL destacó que observa con preocupación el aumento significativo en los precios de los servicios de larga distancia internacional y roaming internacional sin que se haya finalizado el proceso correspondiente. En 4% se ha logrado reducir el consumo de energía eléctrica en el país desde el racionamiento del servicio a los centros comerciales y grandes consumidores. Fue positivo porque, como ustedes saben, la solicitud de la autogeneración, igualmente del 20% del ahorro energético, fue apenas hace 3 semanas. Y ese 4% es bastante alto. Sin embargo, esta medida ahora debe ser acompañada de restricciones en casa, pues el 70% del consumo nacional de electricidad es residencial. Esta intervención es para hacer un llamado, una exhortación nuevamente a la parte residencial, a hacer un uso eficiente de la energía, sobre todo en la parte de los aparatos eléctricos, llámese cocinas eléctricas, aire acondicionado, en este momento que tenemos una alta temperatura. Está previsto que después de la Semana Santa se realice una nueva evaluación sobre el funcionamiento del sistema eléctrico nacional y dependiendo de los resultados se podrían implementar otras medidas para garantizar el suministro de este servicio. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Apagones hasta de 12 horas se registran en el estado Zulia, región sometida a racionamientos eléctricos que se extienden por más de 3 horas. Desde el año 2009 hay fallas en el servicio eléctrico y apagones en Venezuela. En el estado Zulia, el occidente del país, son más de 12 horas. En algunos casos, los racionamientos se hacen hasta de madrugada. Empiezan a la 1 y terminan a las 5 de la mañana en intervalos de 2 y 3 horas. Es difícil dormir, sobre todo en la región, donde se registran más de 40 grados de sensación térmica. Las calles colapsan sin semáforos y el descontento se siente. A veces tratamos de acostumbrarnos, pero es imposible. Cada vez es peor y peor y peor. Estamos cansados de verdad ya de esta situación. No sé por qué no le buscan la solución. Siempre dicen que es el fenómeno del niño, pero... Al caer el sol van cerrando las rejas de los negocios. La ausencia del alumbrado público y la delincuencia lo ocasionan. La Unión de Comercios del Zulia maneja estadísticas por hora de las pérdidas por los apagones. De paralizar solo el 5% de las empresas de Venezuela, se pierden por hora 43 millones de bolívares. En el occidente del país, tomando el mismo porcentaje de empresas, son casi 5 millones por hora. Se pierde, dependiendo del día y dependiendo del tipo de racionamiento que tengamos por día, entre unos 5 millones de bolívares y unos 20 millones de bolívares diariamente. Trabajo en un centro comercial y tenemos que cerrar a las 6 todos los días y nos recortaron el horario por lo mismo, por la cuestión del racionamiento eléctrico. Cuando falla la electricidad también lo hacen otros servicios bastante importantes. Uno de ellos, por cierto, comprometido por la sequía, que es el agua potable. De hecho, solo restan 45 días del vital líquido en los embalses. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Plan de recuperación, salarios dignos y la salida de funcionarios militares de la gerencia de Sidor fueron las razones por las que trabajadores de esa empresa marcharon hoy en Puerto Ordaz. Nosotros no queremos más, de verdad, que Sidor siga siendo administrado por los militares.
solo está vendiendo pellas porque son negocios personales de ellos. Nosotros queremos un asidor como se creó, con una visión y una misión de producir acero. A una semana de haber hecho el reclamo bajo una protesta, recordaron que no se han escuchado sus peticiones en cuanto al cumplimiento del pago de 30 y 20% de aumento en sus salarios, así como también advirtieron sobre las afectaciones en la productividad debido a las medidas de racionamiento eléctrico. La producción en Sidol está en las mismas condiciones como desviaron más de 2.290 millones de dólares y Sidol está paralizado desde hace 2 semanas porque funciona con 200 megavatios y de 580 la bajaron a 100. Queremos decirle, simplemente le estamos pidiendo al presidente Nicolás Maduro y al ministro Pérez Abad que los sidoristas de Sidol, los técnicos administrativos, los electricistas, los grueros y los mecánicos, pedimos que nos den el mismo tabulador, la misma escala salarial y los mismos decretos 2056 de ajuste del salario como está en el sector briquetero de la Corporación de Hierro de Acero. Además solicitan al gobierno nacional que como profesionales y conocedores de la planta escuche sus propuestas para mejorar la productividad de la estatal de hierro. Desde el estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. Hoy salió a la calle la última edición impresa del diario El Carabobeño. La rotativa se detuvo anoche por falta de papel, según informó su directiva. La sociedad civil estuvo acompañando a los trabajadores en las puertas del periódico hasta minutos antes de su cierre. El Carabobeño próximamente cumpliría 82 años de actividad. Ante el cierre del periódico, el Colegio Nacional de Periodistas en el estado de Aragua afirmó que en Venezuela hay una política de Estado dirigida a herir constante y reiteradamente el derecho a la libertad de información. Fue privado de libertad el capitán retirado de la Guardia Nacional Rafael Antonio Villasana por presuntamente estar vinculado con legitimación de capitales a través de empresas de maletín que poseía en conjunto con el capitán retirado de ese mismo componente, Vasily Kotovsky Villarroel. Los fiscales del estado Anzoátegui determinaron la vinculación directa de Villasana Fernández con bienes que eran propiedad de Kotovsky. Se le acusó por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir y permanecerá recluido en la sede del SEBIN en Caracas. Recordemos que Kotovsky Villarroel fue acusado por el tráfico de 30 kilos de droga, incautadas el 15 de septiembre de 2008. 14 efectivos de la Guardia Nacional fueron privados de libertad por estar presuntamente implicados en la venta de 7 plantas eléctricas que estaban bajo su custodia en la Penitenciaría General de Venezuela en el estado Guárico. De acuerdo con la Fiscalía, los 14 militares habrían violentado un contenedor para extraer las plantas que posteriormente fueron vendidas y canjeadas por vehículos. Los funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir agravada. Se fijó como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, en el estado Miranda. El dirigente político Osvaldo Álvarez Paz señaló que la activación del proceso constituyente para el cambio del país no podrá ser interferido por ninguna rama del poder público. Asimismo, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, destacó que la iniciativa busca acercar el poder al ciudadano. La propia Constitución establece que sus labores y su proceso no podrá ser interferido por ninguna rama del poder público. Así es que si lo tratan de hacer, pues habrá un conflicto serio, severo y definitivo, ¿no?, de poderes en Venezuela, donde nosotros haremos valer por cualquier vía, ¿no?, la vigencia plena de la Constitución. El proyecto de país que está manejando el grupo que está promoviendo esta Asamblea Nacional Constituyente es el acercar el poder al ciudadano, fortalecer el municipio, fortalecer las instancias estadales y minimizar el tema del presidencialismo y el caudillismo en Venezuela. La Alianza Nacional Constituyente anunció la activación de juntas del poder originario en todo el país mediante la iniciativa popular. La delegación venezolana de la Asamblea Nacional presentó ante la 36ª sesión del Parlasur el debate sobre el funcionamiento de la democracia en el país. Entre los puntos discutidos destacó la limitación del control político del Parlamento. Esta reunión es muy importante porque establece ante la comunidad internacional el déficit democrático que hoy día tenemos en Venezuela. Déficit que se materializa, entre otras cosas, por la precariedad de nuestras instituciones. El hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia quiera disminuir
las atribuciones constitucionales de la Asamblea, ya de suyo es un problema que amerita un tratamiento institucional al más alto nivel de los poderes públicos de la región. El diputado Rondón aspira a que el monitoreo de la región en el caso de Venezuela se traduzca en apoyo firme para resolver la crisis que atraviesa nuestro país. Un juez federal de Brasilia anuló de forma cautelar el nombramiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como jefe de gobierno de Dilma Rousseff. La justicia argumentó que el exmandatario pudo haber cometido delitos. La resolución responde a una demanda presentada por partidos de oposición, basándose en las causas abiertas a Lula por enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. El juez considera también que el nombramiento supone una intervención directa de la presidenta en asuntos del Poder Judicial, con traslado de la competencia. Entre tanto, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó por 433 votos a favor y 1 en contra la formación de la comisión especial que debe analizar si es válido iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Ese cuerpo legislativo de 65 miembros deberá dar un parecer al plenario sobre la eventual apertura de un procedimiento de impeachment de la mandataria acusada de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en el año 2014. Si el parecer es favorable al impeachment y es aprobado por las 2/3 partes de los diputados, el caso pasa al Senado, que debería validarlo por mayoría simple. Hallan cadáver de taxista calcinado en Táchira. En breve los detalles. Estás viendo el noticiero. En la isla de Margarita, escuelas privadas reducen horario para poder encarar la falta de agua que sufre la región. La medida fue tomada por la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIET, que comenzará a reducir a partir de esta semana los horarios en los 18 planteles afiliados, ya que no están recibiendo el vital líquido por tubería de acuerdo a los ciclos anunciados por Hidrocaribe, lo que afecta al normal cumplimiento de las actividades académicas. Estamos buscando estrategias para poder mantener las puertas de los colegios abiertas y atender a la población estudiantil. Entonces, estamos ajustando horarios. Muchos de nuestros colegios que trabajamos hasta las 4 de la tarde, vamos a trabajar hasta las 2:30, 12, algunos van a correr hasta la 1, los que tienen educación preescolar van a intentar tener el mayor tiempo posible porque es la población más vulnerable, porque bueno, ¿dónde dejas tu niño pequeño si estoy trabajando? Ese tipo de cosas. Este gremio precisó que la carga horaria de clase que venían aplicando de 45 minutos fue reducida a 35 para ampliar la posibilidad de que los alumnos reciban todas las cátedras. Por otra parte, denuncia los altos costos de los camiones cisternas. Solicitarle al ciudadano gobernador que realmente actúe con lo exorbitante que están cobrando en los camiones cisternas el suministro del agua, porque en julio teníamos los camiones en 2.000 y 5.000 bolívares, los que ya venían trabajando con camiones de agua, y ahorita lo están pagando en 30, 40 y hasta 50.000 bolívares. Asimismo, las autoridades de los institutos privados educativos indicaron que este plan de contingencia se mantendrá hasta tanto se regularice la situación del agua en la región. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Estudiantes y representantes de las escuelas de Fe y Alegría denunciaron que son víctimas de la inseguridad, situación que afecta el derecho a la educación. No es solamente el hecho de que nos están robando, que están dañando nuestras instalaciones, que están matando a nuestro personal y que además también están atentando contra la vida de nuestros niños, de los padres y representantes. Cada vez se hace más difícil que un maestro quiera trabajar con nosotros, porque nuestras escuelas están ubicadas en los sectores populares, donde cuesta muchísimo llegar. Los maestros les cuesta muchísimo llegar porque tienen miedo de perder la vida y llegar a esas escuelas. Exigieron soluciones para el problema de agua, la alimentación y el acceso a los medicamentos. Efectivos de la Guardia o de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron en Quinta Crespo, en Caracas, al presunto asesino del periodista Ricardo Durán.
Darwin Barrieto Díaz, de 31 años, intentó evadir la presencia de la policía mientras se desplazaba por la avenida Baral. Los datos del individuo fueron ingresados al Sistema Integrado de Información Policial para la verificación, el cual arrojó que estaba solicitado por el Tribunal 41º del Área Metropolitana de Caracas por el delito de homicidio. 5 muertos y un herido dejó un enfrentamiento en el sector La Premex de Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda. En el lugar resultó muerto Juan Mercado, efectivo de la Policía Municipal de Independencia. Neily Cisneros, funcionaria del mismo cuerpo, quedó herida de gravedad en la cara con esquirlas de granadas. El resto de los fallecidos eran presuntos delincuentes que se habrían enfrentado con las autoridades. Posteriormente se realizó un intenso operativo en el que se logró dar de baja a otros 2 sujetos que habrían participado en el ataque. También en Santa Teresa del Tuy, un agente del SEBIN fue víctima de un robo luego de que antisociales ingresaran a su vivienda en el sector Terraplén. Los delincuentes sometieron al efectivo junto a su esposa e hijas y lograron llevarse equipos electrónicos y un vehículo de su propiedad. El cadáver de un taxista que se encontraba desaparecido desde la mañana en el municipio Torbes del estado Táchira fue hallado en el interior del vehículo que conducía completamente calcinado. Luis Núñez, de 43 años, trabajaba en la línea Pozo Azul en el municipio Torbes. Autoridades policiales no descartan que se trate de una venganza y que pudo haber actuado más de una persona. En la tarde de ayer, 22 personas resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros perdiera el control y se estrellara con una defensa en la localidad de Anaco, en el estado Anzoátegui. Los lesionados fueron llevados al hospital Angulo Rivas de Anaco y a un CDI del sector Las Colinas. Habitantes han solicitado a la alcaldía de Anaco una ruta de autobuses para esa localidad. Indican que la falta de transporte público los obliga a trasladarse en unidades en mal estado. Universidad Central dio inicio al proyecto Anatomía sin Fronteras. En breve, los detalles. Se necesita inyección de Soladex de 10,8. Quien desee colaborar puede comunicarse al número telefónico 0424-108-3669. Gracias. Estás viendo el noticiero. La Universidad Central de Venezuela dio inicio al proyecto Anatomía sin Fronteras en la Facultad de Medicina, que busca contribuir al desarrollo de estudios en el ámbito docente y de investigación. La asociación de donantes de cuerpo es la que nutre, es decir, la presencia de esos cadáveres de ahí obedece a la motivación que existe en la población. Parece mentira, pero hay una gran motivación de personas que creen que su cuerpo puede servir más allá de la muerte y no aceptan que los entierren, que los cremen y deciden hacer sus donaciones. Esos donantes son los que nos nutren a nosotros. Eso tiene un proceso legal, llegan al instituto, tienen una normativa, se les da su marco jurídico, se les da su carnet. La iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Central de Venezuela y otros entes privados que brindan financiamiento para el desarrollo del proyecto. Recibe las donaciones, recibe los cadáveres que son el punto de trabajo de estos jóvenes estudiantes, son preparados de manera adecuada, respetuosa y posteriormente son, una vez que están preparados, llevados a las pozas, digamos así, donde permanecen en líquidos especiales para mantenerlos en el tiempo y que puedan tener el mayor uso por los estudiantes. Los profesores de la Facultad Anatómica aprovecharon la oportunidad para invitar a aquellas personas que deseen donar su cadáver para que acudan aquí a la sede de la Universidad Central de Venezuela y llenen las planillas para obtener su carnet de donante y de esta manera poder contribuir con el desarrollo de esta ciencia. Marcos Colombo, Televen. La Alcaldía de Sucre ejecuta en 46 escuelas municipales el programa Rehabilita, que consiste en mejorar sedes educativas con un aporte especial.
En 20 escuelas de las 46 se organizaron los representantes y en conjunto con la alcaldía lograron el aporte. Este jueves se dio inicio al plan en la unidad educativa Leoncio Martínez de Petare con un aporte de más de 740.000 bolívares fuertes. Los mismos representantes y padres recuperen la escuela con aporte de la alcaldía. El dinero manejado por la comunidad rinde mucho más que si lo maneja el Estado, si lo maneja la alcaldía en este caso. De esa manera no solamente somos más eficientes y más efectivos, sino las obras quedan mejor, porque es la escuela de los vecinos y de la comunidad. A los directores de las 46 escuelas, la alcaldía entregó una especie de caja chica para gastos menores y emergencias pequeñas que se presenten en los centros educativos. Margarita Toledo, Televen. En cerca del 80% se encuentra paralizada la producción de cemento en la planta Invecem San Sebastián en el estado de Aragua. Así lo informó la diputada a la Asamblea Nacional por la MUD, Carolina de Miranda. Desde hace ya muchos años, o alrededor de unos 5 años, está paralizada por el atraso tecnológico y bueno, aparentemente la renovación tecnológica es más costosa que la construcción de una nueva línea. La línea 2 está funcionando pues a medias por la carencia de materia prima y procesada, y la línea 3 es prácticamente la única que a media máquina está produciendo. Al parecer solo está produciendo a la mitad de su capacidad por la carencia de material procesado. La parlamentaria señaló que en los próximos días exhortará a los integrantes de las comisiones de Contraloría, Petróleo y Minas, así como a la Administración de Servicios de la Asamblea Nacional, a inspeccionar la planta para que constate la producción actual de cemento. Unos 200.000 jóvenes de toda Venezuela y en representación de 9 países participarán en la 4ª edición del Congreso Nacional de Jóvenes 2016 bajo el lema Jesús no me condena, que se celebrará en la ciudad de Valencia. Pero Venezuela va a cambiar con un corazón nuevo y para esto hay que trabajar duro en nuestra sociedad, especialmente en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Así que la cita es el próximo jueves, viernes y sábado de Semana Santa, donde el jueves será la apertura. Estamos dándole a cercanos 8.000, 9.000 jóvenes, les estamos dando hospedaje, comida y transportación de forma gratuita. Son jóvenes que vienen del interior del país. El evento contará con un Festival Nacional de Artes y tendrá como base central la difusión de mensajes positivos para el rescate de valores y principios de la sociedad. 300 toneladas de cambur se recolectarán en 2 semanas a través de los agrosistemas protegidos en Aragua, según anunció la ministra de Agricultura en un recorrido realizado con el mandatario regional en un predio del municipio Libertador. Y con estas 300 toneladas de cambures, nos vamos muy contentos de que por lo menos la gente de Palo Negro va a poder acceder a frutas y alimentos a precios justos, hechos por campesinos que son de la misma zona y de las tierras, o sea, de la productividad de sus propias tierras. En el predio, los aguacatales campesinos iniciaron el segundo ciclo de producción para continuar con las cosechas. El gobernador de la entidad informó que fueron aprobados los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial para construir una casa de ventas en el lugar. Pero ya hemos sacado cerca de 20 toneladas de pimentón. El primer ciclo, que además son ciclos, los primeros ciclos de siembra son ciclos experimentales. Y ya vamos a comenzar a masificar la producción hacia otros rubros agrícolas. En otro tema, el gobernador de la entidad, Tarek El Aizami, anunció la creación del Estado Mayor para la Alimentación por primera vez en el estado Aragua como parte del impulso de los 14 motores productivos en el país. Desde la entidad aragüeña, Marjorie Arias, Televen. Más de 1.500 funcionarios y un contingente de voluntarios estarán desplegados en Barcelona durante la Semana Mayor. Autoridades esperan que más de 1.500.000 personas visiten el estado Anzoátegui durante este asueto. Más de 1.500 funcionarios estarán desplegados de la Policía Municipal, de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional Bolivariana, de Protección Civil y Bomberos, de los distintos cuerpos de seguridad, con la colocación de 7 puntos en las distintas troncales que permiten la entrada a la ciudad de Barcelona y con los puntos de control y seguridad, resguardo y protección ciudadana. Informaron que las iglesias donde tradicionalmente se realizan actividades como la peregrinación de los 7 templos y el Vía Crucis
serán especialmente resguardadas. Además, se les ofrecerá transporte gratuito, así como a los diferentes festivales playeros y deportivos que tradicionalmente se realizan durante la Semana Santa en la entidad. Colombia vivió paro nacional contra el rumbo económico. En breve, el panorama internacional. Estás viendo el noticiero. Un paro nacional se registró hoy en Colombia, convocado por sindicatos, obreros, organizaciones sociales y agrarias en contra del rumbo económico que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos. Entre los principales reclamos destacan el aumento del salario mínimo por debajo de la inflación y anuncios en reforma tributaria que implicarían un aumento del IVA, que actualmente es del 15%, entre otros. Sindicatos aseguraron que la medida podría llegar a ser indefinida si Santos no escucha los requerimientos de los colombianos. En Paraguay, cerca de 3.000 campesinos marcharon por las calles de Asunción en demanda de una reforma agraria y una política de industrialización de la materia prima que producen. La movilización tuvo por finalidad llamar la atención sobre la miseria que hay en el campo, con falta de caminos y precios justos. El movimiento campesino manifestó que la falta de tierras para agricultura familiar ha llevado a cerca de 1 millón de personas a abandonar el campo paraguayo en la última década. Cuba decidió eliminar el gravamen del 10% que aplica al dólar estadounidense, medida que se hará efectiva cuando el gobierno compruebe con la banca internacional que puede usar esa moneda en sus transacciones. El canciller cubano Bruno Rodríguez anunció la medida, donde valoró como positivas y en la dirección correcta las nuevas regulaciones aprobadas por el gobierno de Estados Unidos para flexibilizar el embargo, cuyo levantamiento definitivo volvió a reclamar. También en Cuba, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular pidió a Estados Unidos la derogación del decreto Obama, que califica a Venezuela como una amenaza nacional para su país. Asimismo, exhortaron a los parlamentarios del mundo a rechazar la orden ejecutiva y demandar que sea eliminada de inmediato. El sacerdote Virgilio Elizondo, considerado el padre de la teología hispana en Estados Unidos, se suicidó este lunes a los 80 años en San Antonio, Texas, un año después de haber sido acusado de abuso sexual. El sacerdote era reconocido por ser el fundador del Colegio Católico Mexicano Estadounidense en 1992, profesor de la Universidad de Notre Dame y autor de varios libros. La selección venezolana de fútbol sub-17 femenino clasificó al Mundial de Jordania, luego de vencer 6-2 a su similar de Paraguay en el partido que se realizó hoy en el Estadio Metropolitano de Cabudare, Estado Lara. La lluvia de goles comenzó a mitad del primer tiempo con 2 tantos de Yerliani Moreno. Poco después, Deina Castellanos alargó la ventaja llevándose 2 goles de penal y 1 de Palomita, su hat-trick de la jornada. Pero la fiesta no terminó, ya que el 6º tanto sería obra de Jaismar Cabezas desde el punto penal. La selección nacional tiene un récord invicto con 6 victorias en 6 partidos, 26 goles a favor y 3 en contra. Las criollas buscan repetir el título obtenido en Paraguay 2013. Hoy arrancó la Copa de Oro Maltín Polar de Criollitos de Venezuela, que se extenderá hasta el 27 de marzo con la participación de 576 niños que mostrarán sus destrezas en el béisbol. La Copa se jugará en 3 estados del país y será dividida en 3 categorías en las que participarán 2 equipos. Los encuentros de la preinfantil se realizarán en el Estadio Julio Santana de León, en el estado Mérida. El infantil en el Estadio Ramón Rivas de Cumaná y el prejunior en el Estadio Pedro González, en la isla de Margarita. Ahora veamos qué nos trae lo actual. En la próxima parte les contaremos sobre los impresionantes efectos visuales del Libro de la Selva. Ya venimos. Estás viendo el noticiero.
Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas. @loactual, Instagram @loactual_TV, Snapchat con la cuenta Lo Actual y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Para iniciar les cuento que Íntimos de Cinex se convirtió en un escenario de lujo donde los Cadillacs la noche de ayer prendieron la rumba para dar cierre a la primera temporada. Luífer y Emilio deleitaron a los asistentes, quienes cantaron a todo pulmón sus éxitos. A mitad del show, el dúo seguía sorprendiendo a su fanaticada al anunciar a Juan Miguel para cantar Siento Bonito. Y luego, para cerrar la velada, invitaron a Aaron One para interpretar Tus Besos. La segunda temporada de Íntimos vendrá recargada en mayo para seguir apostando al talento nacional en primera fila. Hablando de música, este 28 de abril Miami será nuevamente el centro de atención en los premios Latin Billboard 2016. En la esperada ceremonia, la elegante actriz venezolana Gaby Espino se robará las miradas al conducir la gala junto a Pedro Fernández. El evento será invadido por las mujeres más bellas, ya que se confirmó que la guapísima actriz Kimberly Dos Ramos, Patricia Manterola y Carmen Aub también estarán presentes. Lo mejor de todo es que el mundo de la moda se une con la gran pasarela de Victoria's Secret y sus ángeles en la gala, que contará con las actuaciones de Nicky Jam, Daddy Yankee, Don Omar y Víctor Manuel. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de llevarles todos los detalles. Además, les cuento que Victoria's Secret recientemente presentó el adelanto de su última campaña llena de mucha más sensualidad de lo que estamos acostumbrados a ver en sus desfiles. Este año la marca de lencería apostó por vestir a sus angelicales modelos con los más sexys y glamorosos trajes de baño, en un video que seguramente aumentará el ritmo cardíaco a más de un chico. Además de modelar las prendas veraniegas, las chicas comparten algunos de sus más preciados secretos de belleza y hablan de sus vidas personales. El especial contará con la participación de Nick Jonas y Demi Lovato, que le pondrán la nota musical al candente y deslumbrante show. Ya falta muy poco tiempo para sumergirnos en el apasionado mundo de la selva, y para no hacer la espera tan aburrida, Disney lanzó un nuevo anuncio de televisión en el que se puede apreciar los más impresionantes efectos visuales del Libro de la Selva. La cinta, que llegará el 15 de abril, promete imágenes sorprendentes y el uso de la tecnología avanzada para que los personajes sean lo más realistas posibles. La historia sigue la vida de un niño criado por una manada de lobos que se ve amenazada cuando un temible tigre llega para terminar con todo lo que considera un peligro. Así que el pequeño deberá embarcarse en un viaje para huir de las amenazas, guiados por sus amigos. Hablando de personajes, ya se acerca el mayor desafío que enfrentará el equipo de héroes mutantes en X-Men Apocalipsis. Pero mientras tanto, Fox nos da un adelanto de la batalla que invadirá el cine el 27 de mayo. Vamos a disfrutarlo. Some believe that the first mutant was born thousands of years ago. He was some kind of god, and he's going to rise again. You are all my children, and you're lost because you follow blind leaders. No more false gods. I'm here now. He always had 4 followers. Like the 4 horsemen of the apocalypse. Together, we will cleanse the earth for the strongest. We'll take everything from them. He means to destroy this world. Billions of people killed. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us against a god. Let's go to war. Forget everything you think you know. You're not students anymore. You're X-Men. Everything they built will fall. Con esta buena información me despido. Los invito a que no se pierdan toda la programación que tiene Televen, tu canal. Feliz noche, Venezuela. Amigos, así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Gracias por su atención. Tengan todos buenas noches. Buenas noches.